que el Espíritu Santo, hermano, capture, que llene, si el Espíritu Santo llena nuestro corazón, no hay lugar para nada más. Aleluya. ¿Usted le puede poner algo más a algo que ya está lleno? No, ya nada. No le cabe nada. Así que, bueno, hermano, pues ahora ya hemos adorado a Dios, hemos alabado, y viene un tiempo muy importante, muy especial, hermano, y es la palabra de Dios. Amén. Y de eso está encargado el hermano Carlos, y nosotros vamos a hacer bien en estar atentos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Reciba saludos de parte de mis padres, allá ya están en su casita. Y reciba también la bendición de parte de Dios. Me encargó que los saludara, que les mandara sus saludos, pero el Señor los quiere bendecir también en esta hora. Dios bendiga a mi esposa, ya se va con sus pollitos a la escuela. Que sea el Señor también tratando y orando con estos niños, porque dice su palabra que instruya al niño, entre tanto que es pequeño, para cuando sea grande, dice la palabra de Dios, que no se pierdan. Así es de que es menester, es necesario también instruir a estos pequeñitos. Y así, hermano, pues yo le quiero invitar que esté abriendo su Biblia. Vamos a estar leyendo la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo número 4 y el versículo número 12, hermano. Vamos a estar leyendo desde el 12. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo número 12. ¿Lo tienen? La palabra se lee en el precioso nombre del Señor Jesús. Dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección al Señor. Bendito Dios, Padre bendito y santo, papito hermoso, te ruego, Señor mío, que en esta hora usted, Señor, reciba la honra y la gloria, Padre santo. Te hemos alabado tu santo nombre, Señor Jesús. Hoy día, Señor, necesitamos de tu palabra, Padre mío, que sea tu Santo Espíritu, bendito Dios, declarándonos, Padre Santo, esta palabra, la dirección, Padre Santo. Te ruego, a ti clamo y te suplico, Señor amado, dame la sabiduría y el entendimiento para poder entender tu palabra, para poderla discernir, Padre Santo, y la precisión para poderla declarar, Señor. Te ruego así, Padre mío, que sea usted limpiando los aires, Padre mío, sea quitando toda limitación, toda obra del enemigo, Señor, la deshacemos. Declaramos bendición solamente para tu pueblo, Señor, en tu nombre, Cristo bendito y santo. Así te ruego, Señor mío, que sea usted quitando, mi Señor, toda mentira del enemigo, que sea usted abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, que sea usted descendiendo de lo alto, Padre bendito y santo, y que sea palabra de Dios y no palabra de hombre la que se ha de predicar en este lugar, Padre mío. Te lo rogamos, Padre santo, te lo suplicamos en tu bendito nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, denle la honra y la gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta hora el Señor nos exhorta diciendo, en la parte de arriba, dice que es viviendo por fe, viviendo por la fe. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, dice la palabra del Señor, teniendo el mismo espíritu, ¿de qué? El mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. En otras palabras, que nuestra fe es conforme a lo que ya está escrito, a lo que es la palabra del Señor. Pero mire, ¿qué es lo precioso? Dice, creí, por lo cual hablé. ¿Usted ha creído? Bueno, pues es necesario que también hable, así como lo dice la palabra de Dios. Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús
y nos presentará juntamente con nosotros. El Señor en esta hora nos está hablando, nos está diciendo primeramente a que creamos que la fe que nosotros tenemos, que la fe que nosotros hemos empezado ahora sí que a afirmar, a cimentar, que sea primeramente por la palabra de Dios, que conforme a lo que nosotros leemos, conforme a lo que el Señor nos habla, conforme a lo que el Señor nos declara, va incrementándose la fe. Y esto nos trae vida. Amén. Pero nosotros, dice la palabra, que tenemos que tener el mismo espíritu y la misma fe. Si la palabra del Señor está dividida, en otras palabras, unos creemos una cosa y otros creen otra, entonces no estamos en la misma fe, no estamos interconectados en la misma palabra o en el mismo sentir. Amén. Bueno, en esta hora el Señor dice principalmente que sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. ¿Con quién nos va a resucitar? Con Jesús. ¿Está leyendo? Bueno, esto no quiere decir que después vaya a resucitar Jesucristo, sino que Jesús, dice la palabra del Señor, que al tercer día resucitó. Amén. Lo que la palabra del Señor nos está declarando en esta hora, que en aquel día nosotros, dice la palabra de Dios, que vamos a resucitar, pero vamos a resucitar juntamente. En otras palabras, cuando resucitemos, vamos a ser levantados, vamos a ser despertados y vamos a ser juntamente con Jesucristo. Amén. Así lo declara la palabra del Señor. Vamos a Mateo 27:50. Vamos a estar leyendo un poquito más, hermano. El Evangelio según Mateo 27, en el versículo 50. Me indican con nombre cuando lo tengan. Amén. Dice la palabra del Señor: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué pasó con ellos? Se levantaron. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito la palabra de Dios, de entender más a lo que está haciendo la referencia. Dice la palabra del Señor que se rasgó el velo desde arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sabe que lo principal, a fin de que el cristiano empiece a recibir la palabra del Señor, el cristiano o el creyente, a fin de que empiece, hermano, a ese corazón duro, perverso, dice la palabra de Dios, a fin de que empiece a recibir al Señor Jesucristo, lo primero que tiene que hacer es quebrantarse. Una vez que se quebra, así como lo declara la palabra de Dios, entonces va a adentrarse en nosotros la palabra del Señor, y esas rocas, dice la palabra de Dios, se partieron, así como también nosotros, ese corazón duro va a tener que ser partido. ¿Para qué razón? Dice la palabra del Señor, y se abrieron los sepulcros. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros estábamos en el pecado, cuando nosotros vivíamos en el pecado, no conocíamos de Cristo, no conocíamos de su palabra, dice la palabra del Señor que estábamos muertos. ¿Muertos de qué manera? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. En nuestros delitos y en nuestros pecados. Bueno, y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, dice, ¿después de qué? De la resurrección de Él. Ponga un poquito de atención para lograr entender cuál es el punto en el cual el Señor nos está trayendo en esta hora. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, sabemos que Él murió. Que Él murió, ¿por qué razón? Por nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Y dice su palabra que por causa de la sangre que Él derramó, nosotros ahora somos limpiados, somos limpios. ¿Limpios de qué?
de pecado. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar que Jesucristo murió, porque muchos saben que murió, pero no saben por qué murió Jesús. Piensan que fue un buen hombre, simple y sencillamente, que entregó su vida, que fue crucificado, que fue azotado, que fue escupido. Dice la palabra del Señor que fue llevado, amén, que fue llevado hasta aquel lugar, hasta aquel monte llamado la Calavera. Y en ese lugar, dice la palabra del Señor que fue abofeteado, fue crucificado. Y la gente lo ve nada más como una historia, como quien cuenta una historia a lo mejor sin relevancia. Pero cuando nosotros nos adentramos a la palabra del Señor y empezamos a conocer cómo es que desde el tiempo de Isaías el Señor estaba revelando la palabra y estaba diciendo que por causa de nosotros, dice que Él tendría que ser llevado como cordero, como oveja, ¿a dónde? Al matadero. Y su boca, dice la palabra de Dios, que no abriría para maldición. No va a ser como nosotros cuando alguien nos ofende, que empezamos ahí a querer expresar nuestro enojo. Antes viene el Señor, dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero va a llegar el día en que van a saber lo que están haciendo. Va a llegar el día en que van a reconocer que sin mí nada van a poder hacer. Va a llegar aquel día en el cual yo no solamente voy a hacer una historia bíblica que va a ser contada por muchos, sino que ellos van a creer, van a abrazar la fe y van a resucitar juntamente con la palabra que yo les he dado. Ellos van a saber que el Cristo que una vez fue crucificado resucitó al tercer día, y la Escritura así lo marca. Nosotros no podemos servir a un Cristo muerto, sino a un Cristo que ha resucitado, porque su palabra es fiel y verdadera. Y usted, si ha creído, así como dice, porque nosotros hemos creído que Jesucristo murió, pero también dice la palabra del Señor que vamos a ser resucitados juntamente con Él. Que cuando nosotros empecemos a resucitar, dejamos el pecado, empezamos a ver la gloria de Dios, empezamos a ver el favor inmerecido, la gracia inmerecida por parte de Dios, y juntamente vamos naciendo, vamos otra vez resucitando juntamente con el Señor Jesucristo. Esto es mediante la revelación de Jesús. Amén. Ahora nosotros, dice la palabra del Señor, que salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Él, vinieron ¿a dónde? A la ciudad santa. ¿Y aparecieron a quién? Aparecieron a muchos. Muchos no creen que Jesucristo haya resucitado. Y si no creen que Jesucristo resucitó, mucho menos van a creer que los sepulcros se abrieron y que aquellos, dice la palabra de Dios, no dice que los pecadores, dice, y que aquellos santos, en otras palabras, los que murieron en Cristo, dice la palabra del Señor, que fueron resucitados. Y después de que el Señor Jesucristo resucitó, ellos también fueron levantados, fueron resucitados y aparecieron ¿a quiénes? A muchos. Así lo dice su palabra, amén. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aparecieron a muchos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? Dice la palabra del Señor que el que creyere, amén. Tenemos que creer primeramente. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y después aceptar ser bautizados. Cuando nosotros estamos siendo bautizados, dice la palabra del Señor que ciertamente estamos siendo sepultados. Estamos siendo sepultados. ¿Para qué? Para que esto corruptible, esto pecaminoso, esto que practicábamos anteriormente, muera en ese lugar. Cuando somos bautizados, cuando somos siendo metidos en las aguas, estamos muriendo. ¿Para quién? Para el pecado. Mas dice la palabra del Señor que ya no vamos a vivir nosotros, ya no vamos a ser nosotros. El pensamiento del hermano Carlos tiene que desistir, tiene que morir. Ya no va a ser el pensamiento del hermano Carlos. Dice Pablo, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted está naciendo, está resucitando, está empezando una nueva vida ahora en Cristo. Y si nosotros no hemos resucitado juntamente con Cristo,
ciertamente no vamos a poder tampoco ser levantados juntamente con Cristo. Nosotros tenemos que empezar a resucitar. En otras palabras, tenemos que empezar a respirar aliento de vida, aliento de palabra, aliento que proviene de lo alto, porque dice la Biblia que todo lo bueno desciende del Padre, desciende de lo alto. Amén. Cuando nosotros estamos empezando, cuando estamos adentrándonos en la palabra del Señor, estamos aprendiendo a que tenemos que morir, juntamente por Cristo, con Cristo, que tenemos que dejar de hacer lo que teníamos que hacer antes, lo que hacíamos antes. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Por qué razón es que nosotros empezamos a caminar, empezamos a hablar la palabra de Dios? ¿Por qué razón es que ahora nosotros empezamos a declarar las buenas nuevas? Yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tu palabra se tiene que cumplir. Y si tú me has puesto a hablar la palabra, ya no digo en el púlpito, si he de declarar una palabra a algún conocido, algún amigo, alguna persona en cualquier lugar, no es porque yo sea justo, no es porque yo sea bueno, no es porque yo sea algo especial o diferente a muchos. ¿Sabe por qué es? Para que su palabra se cumpla. Dice la palabra del Señor que de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo más pecaminoso, de lo más sucio, de lo más desechado, de la abominación, ahora sí que del mundo, de lo que el mundo había desechado, de allí, dice la palabra del Señor, que ha tomado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Entonces, nosotros debemos de saber y reconocer que si hemos de hablar palabra, que si hemos de dar un aliento a alguna persona, es porque nosotros hemos decidido, hemos aprendido y hemos creído que el que nos ha levantado de entre los muertos, en otras palabras, de entre el pecado, es poderoso, es misericordioso, pero sobre todo, hermanos, es fiel para que su palabra se cumpla. Amén. Si me estoy dando a explicar en esta hora, no lo estoy enredando. Bueno, lo principal de un cristiano para saber que está en Cristo es ver que está en Cristo en él. No podemos decir que Cristo ha resucitado en nuestra vida, o que Cristo mora en nosotros, o que Cristo vive en nosotros, si es que nosotros no damos ese testimonio, vamos a decirlo así. Amén. Porque cuando nosotros, siendo honestos, hermanos, cuando damos mal testimonio, que por ahí se nos sale alguna mala expresión, algún aspecto, alguna ira, o andamos contendiendo, lo menos que la gente va a ver es a un Cristo que ha resucitado. Antes bien van a ver ahora sí que al mismo hombre, al viejo hombre, al que no murió nunca al pecado, aquel que jamás aceptó a Jesucristo, aquel que jamás conoció a Cristo. Pero nosotros debemos de resucitar, y juntamente nosotros tenemos que resucitar junto con Cristo. Esto es, que si nosotros vamos a la par de Cristo, tenemos que empezar a practicar las obras que Cristo practicó. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado? Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo dijo: sed mansos y humildes de corazón. ¿Por qué razón? Porque Él así es. Ya no digo que así era, sino que Él así es. Y la mansedumbre se ha estado limitando en las iglesias. ¿Sabe que? No sé si usted se ha puesto a pensar, pero nos hemos estado haciendo irreverentes, ya no digo para con el pastor, sino para con el mismo Señor. ¿Por qué razón? Porque ya no tenemos a veces reverencia. Ya no porque el pastor nos esté mirando y nos vaya a regañar, sino porque delante de la presencia de Dios estamos siendo irreverentes. Esto es, que no tenemos respeto hacia aquel que nos dio la vida. ¿Cuántas veces, hermano, ha habido gente de dinero que van y visitan, van a algún lugar, y el doctor, porque ellos se lo atribuyen al doctor, hace alguna maravilla en ellos, lo sana, hace una operación y la operación salió con éxito, y esa gente de dinero
va y visita al doctor y le hace regalos y le quiere dar dinero y lo quiere traer para aquí, lo quiere traer para allá, en donde quiera anda hablando acerca de ese médico que lo sanó, que lo curó, diciendo: este doctor sí es bueno, este doctor sí sabe lo que hace, y lo anda usted interpretando, lo anda manifestando en todo lugar. ¿Por qué razón? Porque usted está agradecido a lo mejor con ese doctor, o porque ellos están agradecidos con esa persona que lo sanó. ¿Y qué acaso el Señor Jesucristo no lo ha sanado a usted y no me ha sanado a mí? Entonces, ¿por qué no ser agradecidos con Él? Porque cuando ya estábamos, hermano, ahí en la plancha, ahora sí que ya listos para ser examinados, usted sabe que cuando una persona muere, lo llevan a un lugar en donde le hacen la autopsia, ¿verdad? ¿Para qué? Para determinar por qué razón él murió. ¿Cuál fue la causa por la cual esa persona murió? Con el Señor es lo mismo. Cuando nosotros estamos en el delito, estamos en el pecado, no queremos desistir de practicar las obras que nos llevan a la muerte, el Señor viene y nos hace una autopsia. Amén. Viene y nos hace una autopsia. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, cuando aceptamos su palabra, cuando aceptamos la salvación, dice: este murió al vicio, este murió a la adicción, este murió a la mentira. Nos empieza a hacer una autopsia para determinar por qué razón o cuál fue la circunstancia que lo llevó a determinar una muerte. Pero qué precioso es cuando el Señor Jesucristo dice: bueno, murió ante el pecado, estaba muerto por todo esto que practicaba, por la inmundicia, por la hechicería, por la maledicencia, por las enemistades, por los celos, por las iras, las contiendas. Bueno, Él estaba muerto en todo esto que practicaba. Pero ahora viene el doctor de doctores, el que no digo que sana solamente, sino que resucita de entre los muertos y empieza, hermano, a darle una esperanza a usted, empieza a darle una nueva vida, empieza, hermano, ya no digo que arreglar, porque el Señor no arregla, el Señor no reconstruye, sino que Él hace todo nuevo, dice la palabra del Señor. Él no anda remendando, hermano, Él hace nuevo. Su palabra así lo declara. Él dice que nos hace nuevas criaturas. Amén. No dice que criaturas remendadas, no, hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es promesa de Dios. Entonces, ¿por qué no estar agradecidos con aquel que nos dio la sanidad? ¿Por qué no estar agradecidos con aquel que nos ha resucitado? Cuando el mundo ya nos hacía, hermano, ya nos había dado unos días de muerte o unos meses, el tiempo que hayan determinado: este ya no tiene cura, este ya no tiene salvación, este ya no tiene remedio, ya no vale la pena hacerle la lucha. Pero viene el doctor de doctores y dice: déjenmelo a mí. Ustedes ya trataron todo, ya lo metieron aquí a alguna asociación para sacarlo del vicio y no pudieron. Ustedes ya fueron con el doctor y el doctor dijo: ya no tiene lucha, hay que dejarlo morir, ya déjenlo en paz. Antes bien hasta mal consejo le dan: déjelo que coma de todo, que vaya, que viva la vida, que se embriague, que se drogue, que haga todo lo que quiera para que sus últimos días sean como él quiera. Pero qué precioso es cuando nosotros determinamos que nuestros últimos días no sean como nosotros queremos, sino como Dios nos ama. Eso es vida, eso es esperanza. Y así nos quedas, hermano, si un mes de vida, un año de vida, pero si es en la presencia de Dios, si es haciendo la voluntad de Dios, ¿qué importa que este cuerpo muera? ¿Qué importa que este cuerpo muera? Dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Esa es la ganancia que Dios nos da. Eso es el aliento que Dios nos da. Que un día juntamente resucitemos, salgamos de entre los sepulcros. Y dice la palabra del Señor que desde donde esté, en cualquier lugar que nosotros estemos, desde el polvo de ahí nos va a levantar. ¿Para qué? Para resucitar juntamente con Él. Si es el deseo de su corazón, dele la palma al Señor, dele la honra al Señor. Eso es agradecimiento de su pueblo. Eso es agradecimiento, porque yo, como le dije, el Señor no nos está rescatando, no nos está dando una vida nueva por lo bien portados, sino para avergonzar a los sabios, para donde aquellos doctos, donde aquellos intelectuales, aquellos que estudian, hermano, la historia y creen
que nosotros provenimos del mono, hermano, sean avergonzados, para que digan que provenimos ahora nosotros ¿de quién? De Cristo. Ese es el propósito. Ellos pueden creer a lo mejor a esas historietas, a esas mentiras, y pueden deducir a lo mejor con términos científicos, pero dice la palabra del Señor que el enemigo de nuestras almas, dice la palabra del Señor, que ha cegado el entendimiento. ¿Para qué razón? Para que la luz del Evangelio, la palabra de Dios, no les resplandezca. Los ha entenebrecido, les ha cegado la mente. Ellos siguen creyendo en la ciencia y ellos se jactan diciendo: mira todo lo que hemos hecho, eso no es nada nuevo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que en los últimos días la ciencia se aumentará, va a ir de aumento en aumento. Todo lo que ellos han descubierto, ellos no lo hicieron, lo han descubierto porque Dios lo hizo. Algunos pueden decir que alguien inventó la luz. Él descubrió la luz, porque la luz ya la había hecho el Señor. ¿Sabe desde qué tiempo? Dice la palabra del Señor en Génesis. Si se acuerda usted, dice la palabra del Señor que el Señor se paseaba entre las aguas y Él hizo las lumbreras. Él fue el que dio la luz al mundo. Él fue el que le dio la luz al mundo. Lo único que están haciendo ellos es descubrir, pero en términos científicos, lo que el Señor, por amor, por misericordia a su creación, ya había diseñado, ya había expuesto. ¿Usted cree, hermano, que la electricidad alguien la inventó, hablando en lo humanístico, en lo secular? Lo único que hicieron fue descubrirla y manejarla, en otras palabras, manipularla. Pero desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de Noé, dice la palabra del Señor que cayó ese diluvio. ¿Y usted cree que no hubo truenos, que no hubo esa electricidad que se genera desde el cielo? Ya había electricidad desde todos los tiempos, el Señor ya la había hecho. Pero el hombre se jacta en su entendimiento, se piensa que él es el intelectual, piensa que él es el que está haciendo las cosas. Todo lo hizo Dios. Lo único que el Señor está haciendo es que su palabra se cumpla. La ciencia se aumentará. ¿Y por qué lo ha permitido Dios? Para que su palabra se cumpla. ¿Por qué lo ha permitido Dios? Dice la palabra del Señor, para que nosotros, los que hemos creído, los que hemos aceptado su palabra, los que hemos aceptado su salvación, nos demos cuenta que la ciencia se está aumentando. En otras palabras, iglesia, estoy a la puerta, ya no tardo. La maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Estoy a la puerta, ya no tardo. Van a ser resucitados juntamente conmigo, van a ser levantados y estarán juntamente conmigo. Así lo dice su palabra. Amén. Si nosotros hemos decidido vivir una vida nueva, esto es glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y esos sepulcros se van a abrir y muchos cuerpos santos de los santos van a tener que ser levantados y van a tener que presentarse delante de quienes, de muchos. No dice de uno nada más, de la esposa o del esposo, antes bien de muchos. Dice la palabra del Señor que si nosotros hemos creído a la palabra, que si nosotros hemos creído a que Jesucristo nos va a levantar, tenemos que declararlo, tenemos que expresarlo. Usted, si Dios lo ha sanado de alguna enfermedad, si Dios lo ha sacado de algún problema, tiene que darle la honra y la gloria a Dios y decir que el Cristo de la gloria es el que le ha dado a usted el dominio, la autoridad, el poder. ¿Para qué? Para que todo lo que declare en su nombre, así va a suceder. Su palabra es la que lo dice. Y Él, dice la palabra del Señor, que Él no es mentiroso y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Así es de que usted declare bendición, declare aliento de vida para la persona, para su familia. Y esperemos en Cristo, esperemos en el Cristo glorioso, en el cual tiene poder. Mire, cuando los apóstoles caminaban juntamente con Cristo, cuando Cristo estaba en ese cuerpo físico, dice la palabra del Señor que ellos iban con Él y ellos veían los milagros que Él hacía. Amén.
A ellos les tocó ver levantar a Lázaro, que después de 4 días, dice la palabra del Señor, primero le mandaron llamar, y él antes bien siguió predicando la palabra de Dios. No es que no le importara a Lázaro, dice la palabra del Señor, que era alguien preciado para el Señor Jesucristo, era alguien importante para el Señor Jesucristo, pero él sabía, él mismo dijo, yo tengo la potestad, tengo el poder para entregar la vida y asimismo para tomarla. Si lo podía hacer en él, ¿usted cree que no lo podía hacer en Lázaro? Fue, hermano, con facilidad. Pero antes bien, cuando la gente decía, es que ya Lázaro apesta, ya tiene 4 días de muerto, Señor, ya déjalo, ya no puedes hacer nada. Dijo, no, ábranme ahí, déjenme presentarme delante de él, dejen que vea mi gloria, porque si lo resucito en 1 hora o en 2, a lo mejor ustedes van a decir, no, pues a lo mejor nada más estaba dormido, o le había pegado un paro cardíaco, pero ya volvió a resucitar. Pero ¿qué pasa cuando después de 4 días, cuando esa carne ya se está pudriendo, cuando esa carne ya hiede, cuando ya nadie se le quiere arrimar? Viene el Señor Jesucristo y dice, incorpórate. En otras palabras, incorpórate a mí, recibe el poder de parte de mí. Esa es la palabra del Señor. El Señor quiere que usted se incorpore a Él, en otras palabras, que se una a Él para que pueda tener vida, porque nosotros apestábamos ya en el pecado, porque nosotros ya, hermano, pedíamos, ya no teníamos 4 días, teníamos años pudriéndonos ya en el pecado, y el Señor viene con poder, con autoridad y dice, levántate, incorpórate, yo tengo vida, no solamente para que tú vivas una vida mejor, una vida bendecida, sino para que todos aquellos que están viendo sepan que yo tengo autoridad, que yo tengo poder, que yo soy el Cristo que da la vida, que nadie más, absolutamente nadie más se la va a poder dar. Esa es la palabra del Señor. ¿Se goza? Amén, gloria a Dios, glorifique el nombre del Señor Jesucristo. Es precioso el Señor. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que creamos. Si nosotros no creemos que el Señor nos va a levantar de entre los muertos, es porque no hemos sido resucitados juntamente con Él, que no hemos muerto en el bautismo y que no hemos empezado e iniciado una vida nueva. Qué difícil es, amén, caminar con el Señor. Porque así como Pedro una vez, dice, estaban los apóstoles juntamente con él y había una gran multitud. Y el Señor predicaba, y predicaba con la autoridad que Él desde siempre ha tenido y hasta el día de hoy sigue teniendo. Y le dijo, Señor, se están yendo. El Señor, ¿qué acaso se preocupó? Y dijo, ay, voy a perder mi fama, voy a perder mi autoridad porque se me están yendo. No, antes bien Él dijo, vosotros también se quieren ir. ¿Se quieren ir? Bueno, síganos, vayan. Pero qué precioso es cuando el cristiano puede tener esa respuesta, así como la tuvo el apóstol, y dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente en ti puede haber vida. Estábamos muertos, un poquito más debemos de estar todavía juntamente padeciendo contigo. Si ellos no quieren ir, bueno, allá ellos, pero yo sí voy contigo. Dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si los demás no quieren vivir en Cristo, eso es decisión propia. La salvación es individual. Amén. ¿O alguien lo forzó a venir en esta hora? ¿Alguien se lo trajo amarrado o con una pistola? No. Dice la palabra de Dios que Él nos trae con lazos de amor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Qué feo es cuando nosotros, hermano, no hemos entendido. Qué triste es cuando nosotros no hemos entendido que ahora Cristo quiere vivir en nosotros, quiere morar en nosotros, así como le dijo a Lázaro, incorpórate, en otras palabras, únete a mí. Deja ya de estar viviendo la muerte, deja de estar viviendo en el pecado, incorpórate, en otras palabras, deja que mi Santo Espíritu, deja que mi Espíritu se adentre dentro de ti, deja que te guíe, deja que la palabra se adentre para que tú puedas ser transformado, para que puedas ser cambiado, para que puedas ahora vivir una vida diferente. Eso es lo que el Señor quiere. No porque si nosotros no queremos seguir a Cristo, si nosotros no queremos tomar la salvación, no porque a Él le vaya a suceder algo.
Él con nosotros o sin nosotros va a seguir siendo Dios. Pero por amor, porque Él quiere revivir a los muertos, porque Él quiere resucitar y quiere atar, dice la palabra del Señor. Él expresaba a mí me encanta esta palabra del Señor, porque dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise juntar, como la gallina junta a sus polluelos, pero vosotros no quisiste. El Señor viene y dice: yo quiero darte vida y vida en abundancia, pero hay mucha gente que no quiere. Dice: no, en otro tiempo, más tarde, ya cuando sea viejo. Y el viejo dice: no, yo ya no puedo ir a la iglesia, yo ya no puedo seguir a Cristo. Y el joven dice: ya cuando esté viejo. Pero ¿saben una cosa? Que Dios en su infinita misericordia sigue tratando con los viejos y sigue tratando con los jóvenes y aún con los niños. Amén. Glorifique el nombre del Señor Jesús. No se quede callado, hermano. Mire, dice la palabra del Señor que Dios habita en medio de la alabanza, ¿verdad? No dice nada más: Dios habita en medio de los cantos mientras los hermanos están cantando. No. Cuando usted se está gozando y empieza a sentir ese deseo de alabar al Señor, no constriñe el espíritu, antes bien alábele. No le hace que yo no me calle, hermano, que yo no le diga apláudale al Señor. No, hermano, no es a mí, es a Dios. Si usted tiene el deseo de glorificar al Señor, glorifíquelo, denle esa libertad. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza. En otras palabras, empieza a habitar no en la alabanza de los hermanos, sino en la alabanza que usted le está dando al Señor. Esto está glorificando el nombre del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo le está dando vida. Su alma se está nutriendo, su alma se está hidratando, está sintiendo la presencia de Dios y está resucitando, está dándole vida a aquello que un día, hermano, estaba muerto. Es por eso que usted tiene ese sentir. No se ha puesto a pensar que a veces nos dan ganas de llorar, nos dan ganas de reír, nos dan ganas de aplaudir, nos dan ganas de caer rendidos así, hermano, con las rodillas dobladas a los pies de Cristo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Es que el Señor está incorporando su alma a Él. Es que Dios le está dando esa palabra, Dios le está dando esa vida, Dios le está, hermano, está cumpliendo esa profecía, está cumpliendo esa palabra. Si nosotros no sentimos nada, no sentimos el deseo de orar, no sentimos el deseo de aplaudir, no sentimos el deseo de cantar, vengamos a los pies de Cristo. Abracemos la promesa de parte de Dios y clamémosle para que el Señor nos deje sentir de su gloria, nos deje sentir de su presencia, nos dé entendimiento para poder entender su palabra, para poder entender sus promesas, para poder entender no solamente digo sus promesas, sino también nuestras responsabilidades o nuestras obligaciones. Mire, el Señor resucitó a Lázaro, amén. Lo resucitó, y después de esto, ¿qué pasó? ¿Se quedó en su casa ya bien contento y ya no le dijo a nadie? Antes bien dice la palabra del Señor que también lo seguía, amén. Iba detrás, iba en pos del que lo había resucitado. Eso es el propósito por el cual el Señor nos está dando una vida, para que sigamos adelante, para que sigamos todavía caminando juntamente con Él. Que nosotros, hermano, podamos entender esa preciosa palabra, que nuestra vida no es esta física, no es esto terrenal, esto que podemos tocar, esto que podamos ver, sino que nuestra vida sea la futura, la venidera, la espiritual, en la cual va a ser para toda la eternidad con Cristo. Yo lo voy a invitar, vamos a estar leyendo en 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo número 13. 1 Tesalonicenses 4, 13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? En otras palabras, hermano, no queremos que se ignore que aquellos que ya murieron
hermanos en Cristo que han muerto, que eso no nos cause dolor, sino que sea el gozo, porque sabemos que ellos murieron en Cristo. Antes bien, aquellos que ya, hermano, no les predicamos, aquellos que no se les habló la palabra, aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo, esos entonces son los que sí vamos a tener que entristecernos, porque ellos murieron sin esperanza, dice la palabra del Señor. El 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? A los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Está conmigo? ¿Amén? 4, y voy a continuar con el 15. 4:15. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no vamos a ser antes con los que ya durmieron, los que están esperando en Cristo, los que murieron, los que están durmiendo en Cristo. A lo mejor en lo terrenal este cuerpo dejó ya de respirar, dejó de vivir, pero no, dice la palabra del Señor, que en lo espiritual, que su alma está durmiendo, para cuando Cristo venga sean despertados. Y dice que nosotros, si es que el Señor viene en esta hora, nosotros no vamos a preceder, no vamos a estar antes que ellos, sino que juntamente, dice la palabra del Señor, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Ese es el detalle, esa es la clave. Los que durmieron, los que murieron en Cristo, van a resucitar. Esa es la esperanza. Esta promesa es para aquellos que hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, aquellos que hayan aceptado al Señor Jesucristo como el que pagó por sus pecados, aquellos que aceptaron ese reto precioso, y aunque a veces muy difícil, de caminar juntamente con Cristo, de obedecer la palabra de Dios, de hacer caso a sus mandamientos, esos resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Miren qué precioso es el Señor. Él tiene cuidado no solamente de nosotros ahorita que estamos en vida, sino que aunque, hermano, este cuerpo deje de vivir, pero nuestra alma va a estar durmiendo, aún de nuestra alma el Señor va a estar cuidando, va a estar velando, va a estar, hermano, dándonos esa paz. Esta paz que nosotros sentimos ahora en Cristo no se compara con esa paz venidera. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, porque ya no va a haber más lloro, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más tristeza. Si hemos de padecer, si ahorita hemos de estar padeciendo por Cristo, hermano, allí se va a completar la obra. Ya nadie va a venir a ofendernos, ya nadie va a venir a maltratarnos, ya nadie va a venir, hermano, a querernos hacer mal. En la presencia de Dios, dice la palabra del Señor, que no va a haber necesidad ni aún de este sol que nos resplandece cada mañana, porque dice su palabra que su gloria va a estar iluminándonos. Ya no va a haber noche, siempre va a ser de día, porque en la presencia de Dios no puede haber, hermano, no puede haber noche, no puede haber oscuridad, no puede haber. Estaremos en toda la plenitud con el Señor. Dice 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Para recibir a quién? ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos unos días, unas horas. ¿Para cuándo? Para siempre. No va a ser una promesa como la que hace el presidente, que en su sexenio todo va a estar bien en el país. 6 años y se acabó. El que viene, quién sabe cómo nos vaya. No, la promesa de Dios dice que es para siempre, para toda la eternidad. Cuando dice para siempre, no se está refiriendo ni siquiera a 1000 años, ni a 5000, sino para toda la eternidad. Ya no va a haber vuelta atrás.
Ya no va a haber una caducidad. Estaremos con el Señor para siempre. Lo vamos a recibir, lo vamos a encontrar juntamente con Él en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Y viene, entre tanto que el Señor viene, entre tanto que el Señor nos llama a su presencia. Yo no sé si viva esta noche o mañana, 1 año, 10 años. Yo no sé cuánto tiempo me voy a permitir seguir viviendo, pero hace el Señor una exhortación a usted y a mí. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué nos vamos a alentar? ¿Con uno de 100? ¿De $100? ¿Con un carrito nuevo? Bueno, pero lo principal es que nos alentemos los unos con los otros con estas palabras. Hermano, a lo mejor yo no le puedo regalar un carro, pero miren qué precioso es cuando nos alentamos los unos a los otros. Hermano, un poquito más y hemos de estar allá. Hermano, pero mire que traigo el dolor, mire que no se preocupe, hermano, un poquito más. Si han de ser 10 años padeciendo esta enfermedad, bueno, gloria a Dios, porque bien vale la pena batallar 5, 10 años, un mes o todo el resto que nos quede. El apóstol Pablo decía, ¿cuántas veces clamó a Cristo? ¿Cuántas veces clamó a Dios? Y le decía el Señor siempre, bástate de qué. Bástate de mi gracia. Entonces, que nos baste la gracia, que nos baste el favor, que nos baste lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy. Entre tanto, que nosotros, ya sea que durmamos esperando al Señor, o ya sea que el Señor venga y si nos encuentra todavía con vida, seamos levantados y encontremos al Señor, como dice su escritura, allá en las nubes. Nosotros tenemos que tener bien en claro, tenemos que tener bien definido cuál es nuestra meta. Nuestra meta no es predicar bonito, nuestra meta no es cantar bonito, nuestra meta no es cocinar bonito ahí en el talento. Todo lo que hagamos esto es por agradecimiento, para darle las gracias a Dios, darle gracias a lo que hemos recibido. Todo lo que hagamos es para que un día el Señor nos encuentre haciendo como Él manda, nos encuentre haciendo como Él estipula, como Él nos ha exhortado. ¿Para qué? Para recibir ese galardón, dice la palabra del Señor, para recibir ese premio, por cuanto usted se esforzó, por cuanto usted aceptó la palabra de Dios, por cuanto usted creyó. No a lo que el hermano pastor le dijo, no a lo que el hermano le predicó, sino a lo que la palabra de Dios dice. Exhortaos los unos a los otros con esta palabra. Que no se le olvide, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Así es de que exhortémonos los unos a los otros. Ya por último, el tiempo se me fue. Bueno, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, en el versículo número 50. Bueno, vamos a leer desde el 49. Vamos a leerlo así. ¿Lo tienen? 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de lo carnal, de lo físico, dice, traeremos también la imagen de ¿qué? De lo celestial. Pero esto digo, hermanos, ¿a quiénes? Hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. ¿Lo quieres saber? Amén. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué?
de inmortalidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, en otras palabras, esta carne va a morir, pero nuestra alma va a ser inmortal en la presencia de Dios. Entonces se cumplirá, ¿qué cosa? La palabra que está escrita. Dice, sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. En otras palabras, mire, no sé si usted entiende la palabra sorbida. Cuando usted tiene una bebida y le pone un popote, ¿qué es lo que hace? Absorbe el contenido, amén. Absorbe ese contenido, lo está absorbiendo. Entonces dice la palabra del Señor que va a ser sorbida la muerte. En otras palabras, el Señor va a quitar la muerte y le va a dar a usted la vida. Y esto es la vida eterna. ¿Sí está quedando claro el mensaje? Eso es lo importante, que quede claro la palabra del Señor. Dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y luego viene esta pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Hermanos y amigos que nos están viendo también en las redes sociales, no hay otra manera. No hay otra manera de llegar a la victoria. No hay otra manera de tomar la vida eterna. La única manera que hay es por medio del que nos da la victoria, y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58, ya para terminar. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, el Señor le va a pagar, y le va a pagar bien, al 100 por 1 o al 1.000.000 por 1, porque, hermano, lo que vengamos a hacer por el Señor nos lo va a multiplicar infinitamente. Nadie puede comprar la salvación. Nadie puede pagar por sus pecados. Ya está pagado, ya está hecho, ya está consumado, dijo el Señor Jesucristo cuando iba a expirar, cuando iba a entregar ese cuerpo, dice, consumado está. En otras palabras, ya está completo, ya está todo hecho, ya todo el trabajo está hecho. Amén. Así es que, hermano, así como dice la palabra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. ¿Van a venir las pruebas? Sí. ¿Van a venir los desalientos? Sí. Pero tenemos que estar firmes en el Señor Jesucristo. Estar firmes. No cesen, porque está en riesgo. Está en riesgo no solamente su familia, no solamente sus bienes, no solamente su cuerpo, sino principalmente está en riesgo su salvación, está en riesgo su alma. Acepte el consejo de parte del Señor y déle la honra y la gloria al Señor. Yo voy a entregar el tiempo a nuestro hermano pastor. Amén. Hermano, póngase contento, porque el Señor viene pronto. A su nombre. Esa es nuestra esperanza, hermano. Y el que tiene esta esperanza se purifica. Amén. Empieza a luchar. No vamos a luchar por el otro, por usted, cada quien va a luchar por sí, hermano. La palabra ya está escrita. Y no hay otra forma, hermano mío. No hay otra forma. No se puede meter por la ventana. Tenemos que entrar por la puerta. Amén. Tenemos una esperanza nosotros. Y esta esperanza no nos avergüenza. Hay una resurrección para los muertos. Vamos a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿En dónde? En el aire. Y así vamos a estar con unos días con el Señor. Para siempre con el Señor. Esa es una esperanza, hermano, muy hermosa, muy grande. Se predica cada vez por ahí, usted escucha mensajes y levante la mano, pero nunca hablan de un cambio, de una transformación. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros,
Que usted y yo realicemos realmente, hermano, lo que estamos viviendo, porque el tiempo se va y nosotros lo perdemos. Póngase en pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por todo cuanto Él ha hecho por nosotros, hermano. Él nos ha colmado de favores, de misericordias. Y si lo escogió usted, y usted a lo mejor piensa que no, pues yo no sirvo para nada, no, hermano. Si Dios lo escogió a usted, aunque parezca vil y menospreciado, Dios lo escogió a usted. Así que usted es algo valioso para el Señor. ¿Cuánto cree que es algo valioso para el Señor? ¿Sí? Oiga, hermano, que me haya escogido a mí, que me haya dado esta oportunidad de vida, no lo cambio por nada. ¿Usted lo cambiara por algo? Entonces tenemos una esperanza, hermano. Y esta esperanza a nosotros no nos avergüenza. Por eso estamos aquí. Por eso venimos a buscar del Señor. Por eso le cantamos. Por eso le amamos. Por eso le amamos. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche, Señor, por darnos la oportunidad de poder encontrar, Señor, estas verdades gloriosas que alimentan nuestra alma, para, Señor, asegurarnos de que tenemos esta esperanza, de que somos tu pueblo, de que somos tu iglesia, que tú nos resucitaste, Señor. Vivíamos en un mundo de miseria, Señor, perdidos, sin Dios y sin esperanza, pero ahora gracias a tu misericordia, Señor, estamos aquí en tu presencia, dándote honra, gloria y alabanza. Bendice, Señor, a mi hermano Carlos, que ha traído este mensaje, Señor, y a cada uno de mis hermanos que aquí nos encontramos, Señor, los hermanos en las redes sociales, Señor. Bendíceles, que podamos hacer conciencia, Señor, de lo que tú nos has dado, de esa vida nueva que tú has puesto en nosotros, Señor. Ahora caminamos y vivimos diferente gracias a tu misericordia. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los guardes, los escondas en el hueco de tu mano. Señor, también te pido por los jóvenes, por los niños que van a la escuela, Señor. Esa es nuestra oración, Señor, que tú los guardes de todo peligro, de toda acechanza, Padre Celestial. Oh Padre Santo, a los jóvenes, darles una mente de sabiduría y de entendimiento, Señor, para que ellos se puedan guardar en tu palabra, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das, por esa esperanza tan grande que tenemos hoy. En el nombre de Jesús te pido que en esta noche nos despidas en paz y en comunión de este lugar, más no de tu presencia, y que nos guardes, Señor, en el hueco de tu mano. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Los hermanos, hermano Luis y su esposa prepararon un talento ahí, hermano. Así que, si gusta, siempre. Que Dios nos los bendiga a todos.